Francamente, cuando se habla de espacio público, que me interesa más hablar de espacio cívico, donde se construye la civilidad, lo público como término se ha ido degradando, lo que más me interesa es la acción, no lo sustantivo. Y cuando hablamos de la acción y no lo sustantivo, hablamos del ser humano y sus condiciones necesarias de ritos cotidianos. Y este es el caso para diseñar un teléfono público bajo cubierta en un edificio público. Anotar básicamente qué son esas actividades básicas cuando se habla por teléfono: descargar un maletín, ver los teléfonos, anotar datos, descansar, sentarse a mirar el paisaje. Y entonces, bajo unos criterios de arquitectura donde uno pretende entender que si un teléfono público de uno se hace y se repite 2000 veces, como pasa en la ciudad, que no sea un elemento que atente contra el paisaje de la ciudad. Siguiente. Entonces vemos, bueno, esto, el celular ha quitado mucho de estos usos, pero esa idea de una cartera, de anotar, de un teléfono, sentarse a disfrutar una conversada, me parece fundamental. Casi todos los teléfonos públicos no están pensando en esto, están solo pensando en comunicarse, que es un elemento muy básico para un espacio cívico. Siguiente. Otra condición es entender ya no el individuo y sus actividades cotidianas, sino lo colectivo. ¿Por qué? Porque estos rituales vienen de la cultura, son una materia prima fundamental del espacio cívico. Y yo creo que el espacio cívico tiene que ser el espacio privilegiado para el individuo y para la colectividad. Creo que es falso que se crea que el espacio público es un problema de multitudes. O sea, el individuo debe tener su mejor postura. Siguiente. Y algo que hablaban hoy de la invención, y no inventar por inventar, pero ver la historia. Bueno, ya nos acaban de dar una clase exquisita de historia. Yo creo que hay que cuestionarse las tipologías, si estás atendiendo un rito, un ritual, un elemento colectivo, individual. Y en este caso, digamos, de una casa en el árbol, vemos hay veces cómo forzamos una tipología, montamos una casa, talamos un árbol, o al elemento más primitivo, que simplemente me monto para protegerme, y más bien empezar a entender qué pasaría si hay 1000 casas en el árbol y cómo hacer una casa en el árbol. Ahí vemos, yo creo que una tensión que insinúa. Siguiente. ¿Cómo hacer una casa en el árbol? Entonces, esta casa en el árbol, que se suspende ya de 4 árboles, que va prácticamente, parece flotar en esa fuerza ascendente del bosque, del pinar, que finalmente es el encanto de la casa del árbol, el pinar. Y vemos, si no lo imaginamos, yo creo que podríamos tener un país lleno de casas en el árbol si lo hacemos de esta manera. Y ahí es donde cuestionar la tipología, repensarla, es más importante que la formalidad per se. Siguiente. Hemos hablado de territorio. Obviamente no podemos eludirlo, pero hay algo que hay veces o se está perdiendo mucho en la arquitectura con la tecnología. Hoy se habla de arquitectura medioambiental, pero yo creo que es lo que ha sido siempre sentido común. Me interesa ver el clima como ese elemento de acción, como el verbo de la topografía, como el verbo del territorio, igual que el rito o el mito del hombre. Siguiente. Y es obvio que la arquitectura siempre será un proceso de adición, de sumatoria. Siempre lo precede un ambiente natural, un ambiente construido. O sea que tener eso bien claro da la perspectiva, digamos, un poco más modesta de que lo que estás haciendo es simplemente poner un grano de arena, un pedacito, como un ejercicio de reflexología en el territorio. Y creo que cualquier arquitecto, por más simple que sea un esquema, debe tener, esta es la tendencia en el Valle de Aburrá, en Medellín, o sea, nos estamos comiendo el cerro, o sea, que nos estamos comiendo el agua. ¿Y cómo? Tenemos que dejar planteado mentalmente que hay que parar la ciudad, que hay que respetar un río, etc. Si no se tiene esa visión total del territorio, no se puede ejercer arquitectura en un lugar específico. Siguiente. Algo que también me parece muy importante es tratar de diluir la frontera entre el interior y el exterior. O sea, que ese umbral de transformación, de paso, sea lo más profundo posible. Creo que en el umbral está la verdadera fuerza de la arquitectura. Y este es un caso con estudiantes, un proyecto de vivienda mínima de 6 metros cuadrados interiores. Pero miren que los artefactos, como las puertas, todos los decks, el plástico, sencillamente, esta es la ducha. O sea, es un tugurio con la mejor ducha. Te duchas afuera, a través de esta persiana. Pero cómo es muy difícil saber dónde termina lo construido o dónde termina el territorio. Siguiente.
Y algo que hacemos en el estudio permanentemente es no esperar que nos encarguen nada y es hacer prototipos. Creo que somos niños grandes, bueno, yo no soy grande, soy pequeño, pero el estar fabricando, autofabricando arquitectura es una necesidad. No podemos esperar que nos encarguen. Y esto que finalmente fueron mayordomos, después se volvieron cerrajeros, son carpinteros, es toda una pequeña fábrica de construcción que tenemos permanentemente para abordar los proyectos públicos o privados. Siguiente. Entonces vamos a ver, estos fueron básicamente bajo 4 alcaldías diferentes, estos 4 proyectos, es el orden cronológico de ellos, que tienen que ver con un mismo territorio. Entonces van a haber ciertas similitudes, ciertas especulaciones o lecciones o investigaciones que llevé a su máxima expresión y luego vamos a ver en otros proyectos cómo va diferenciándose por otro territorio. Siguiente. Y finalmente, si sumamos todo lo que dije anteriormente, yo creo que la ciudad es una sumatoria de itinerarios espontáneos y diseñados. Yo creo que está en nosotros prever qué puede hacer el ser humano en un espacio público, pero está en el público extender cualquier previsión de comportamiento. Y el itinerario incluye el clima, incluye las personas, los eventos espontáneos, esa civilidad de simplemente encontrarse, la convivencia. Siguiente. Entonces aparece una condición de territorio y cuando estamos en Medellín como elemento de violencia, el primer elemento de violencia aparece con, digamos, los mapas políticos, porque es un mismo valle, pero tiene 13 municipios, entonces empezás a partir lo que es un solo sistema, un ecosistema, y ahí empieza la violencia del territorio. Es lo mismo cuando vas al Amazonas. Es ilógico que un lado sea Colombia y el otro sea Perú. El Amazonas debería ser más bien el país o el territorio. Siguiente. Y uno siempre cree, cuando le dan la oportunidad de estar en un buen proyecto, que va a ser el último. Por fortuna no me pasó eso, pero sí creo que siempre hay que ir dejando un trasfondo, un proyecto macro, como si fueras el planificador de la ciudad. Yo nunca he estado en un ente planificador. Y empezar a detectar los elementos constitutivos básicos de la ciudad. Esto era un plan de desarrollo que ya existía, un plan estratégico, se hablaba de Medellín, la más educadora, y empezar a reconocer ciertos distritos que uno bautiza, que tienen un uso en común, una particularidad, un carácter, como un sistema de clústeres que tienes que tener claro para potencializar. Sí. Yo creo que la arquitectura, si trata de resolver necesidades, nace muerta. Además, el público es muy ingrato, es muy cruel cuando se le solucionan las necesidades evidentes. Solo puedes trabajar en el terreno aspiracional para trascender la cultura cívica actual, sobre todo en circunstancias cuando la violencia empieza a ser el común. Y por esa pequeña ventana de 500 carros, ponerlo bonito con árbol, decimos que hay que hacer una intervención de largo alcance. Este es el Teatro Metropolitano, unas antiguas bodegas de café en desuso, la nueva embajada en Medellín, que es las empresas públicas de Medellín, que presta todos los servicios, vemos una iglesia, una vía muy agresiva con su puente peatonal, pero empezamos a entender el problema como un elemento de oportunidad de conexión con todos esos casi que elementos fundacionales a la manera de una plaza clásica. Siguiente. Y aquí me interesa recalcar un término que he venido desarrollando y yo llamo perspectivas vinculantes. Las perspectivas vinculantes llevan a esto, que aunque haya una vía absolutamente deprimida, falta una manzana. Para uno como diseñador, como pensador de ciudad, hay que entender que esto es un paramento habitado, si no físicamente hoy, mañana tendrá que ser. O sea, hay que presionar para que los cambios se den. Entonces, esa idea de vincular solo visualmente los hitos de la ciudad, tanto construidos como naturales, es fundamental. Casi siempre a veces nos ponemos muy en la versión de los manchones, como nos enseñaron el urbanismo en las universidades, que era un problema como estático de planeación, digamos, bidimensional. Siguiente. Y hay algo que me interesa mucho en la arquitectura y hoy lo pensé y lo deberían de hacer ustedes como locales cuando estamos en la Facultad de Arquitectura de la FAO. No hay nada más precioso que tratar de entender o más digno que un edificio
alcanzará su mejor estado en el momento que sea una ruina. Y ahí es donde la estructura, lo esencial, lo fundamental de un proyecto, como son estos apoyos, o sea, esa es la estructura fundamental del proyecto, empieza a dejar en existencia esa noción absolutamente básica, que era hacer una estoa, una cubierta, una penumbra para proteger a la gente. Siguiente. Y que esa penumbra básicamente iba a ser atravesada por unos elementos, digamos, de locales, que es el programa. El programa casi siempre empieza a inflar, a causar indigestiones, o sea, los acabados a veces son enemigos de los edificios. Pero en la esencia, en la sección básica del proyecto, habían dos connotaciones muy importantes. Dos escalas, una escala privada, íntima, hacia un jardín, y una escala que decía, mire, este es el centro de gobierno, quiero entenderlo, quiero reconocerlo, y aquí está la ladera, la montaña. Entonces, como un pequeño gesto conduce a las dos lecturas, digamos, de escalas diferentes en estas perspectivas vinculantes. Siguiente. Entonces, de la manera como lo usaron en el Renacimiento, Borromini, Brunelleschi, todos estos señores que eran unos genios de la perspectiva, básicamente yo invierto las diagonales de la planta que vimos en locales para que saliendo hacia el centro tradicional, digamos la casa de gobierno, es la alcaldía y la gobernación, pero los cerros siempre estén permanentes, se exagera la verticalidad y aquí un poco fueron discusiones con decano, como arquitectos especialistas, porque llevé un techo a 2.40 por ser público, que tenía que ser mínimo 3.50. Yo creo que lo público, cuando encuentra la intimidad, es absolutamente exquisito. Siguiente. Bueno, y está la anécdota de la fuente también. Yo quería tapar ese edificio que era un nuevo high-tech salido de contexto. Y lo que para mí es más importante cuando nos aproximamos a un edificio público, cultural, no es el programa, no es el contenido del programa, sino el vacío. O sea que si dibujamos esas secciones, la construcción real del proyecto es esta, la roja. Es como la técnica de la cera perdida. Ahí es donde sucede todos los eventos, ahí es donde uno condiciona el comportamiento de la gente del espacio cívico. De hecho, yo me enteré de esto muy tardío, pero Hudson en la ópera de Sydney hace referencia a las plataformas mesoamericanas. Esa idea de la plataforma en el espacio público tiene una cosa exquisita, es que le da una categoría de estancia, de ceremonia. O sea, juntarnos a convivir, a reírnos, a pasar bueno, debe ser una ceremonia. Y no los, digamos, parques republicanos que básicamente unían, era una trayectoria del A al B, que son esas cruces, esas diagonales, con unos parterres, unos jardincitos, y básicamente eran unos medios de rutas aceleradas. Y el espacio público, el espacio cívico, por excelencia, debe ser un sitio para pausarse. Debe ser el antídoto del tiempo, debe ser el sitio para leisure time, donde estar haciendo nada es filosofiar. Siguiente. Y es obvio que en esas plataformas, en estas condiciones, la escalera, el desnivel es la banca más exquisita para el público. El público es muy jodido. Hay veces le rehuye a la banca. Entonces estos elementos continuos son una exquisitez para la espontaneidad. Y un mito que tuvimos que tumbar en ese momento, este era el 1999, en una crisis donde Medellín estaba de primero como ciudad violenta, la calidad de los materiales. ¿Y por qué? Porque básicamente eso lo hacían los griegos, lo hacían los romanos. El mármol, lo fino, lo que dura, lo permanente, lo que da orgullo, lo que da dignidad, debe estar en el espacio público. Y en la mayoría de las ciudades latinoamericanas, hace 50 años, hemos estado haciendo lo contrario. Estamos yendo hacia el lujo del espacio privado. Y vemos entonces otra condición muy especial. Esta piedra es la piedra en bruto, sacada de la cantera, luego está puesta acá, luego está en un triturado en los bosques, después está pulida al interior, está abujardada, está tallada, o sea, como un mismo material, como lo es el concreto, empieza a generar. Y otra discusión muy fuerte, que parece sencilla para las autoridades, ¿qué se hace con los juegos de niños?
casi todos los estamentos de planeación o de recreación o de cultura tienen los columpios, los mataculines y los repiten, los ponen como si fueran parqueaderos de juguetes que se parquean. Entonces, esto era un bosque abstracto, era algo que invita al niño a recrearse, sobre todo al niño. Yo creo que la contemporaneidad exige pensar que el niño es el participante fundamental de la reconversión de la ciudad. Nuestras plazas, casi todas, y parques fueron hechas para hacer negocios, para fumar, para conversar. O sea, fue, digamos, de una cultura masculina, donde casi que la mujer nos invitaba, el niño estaba por fuera. Siguiente. Y si bien estamos hablando de 100 metros por 200, creo que el primer contacto debe ser sensible con el espacio público. Somos seres medibles en milímetros, somos seres ergonómicos. Entonces, ¿qué creo yo? Si una ciudad como hoy, en este calor, yo tengo una plaza absolutamente dura, como vimos para un evento, no encuentra la sombra, él o ella o el niño va a salir y se va a escapar del espacio público, va a buscar un refugio. Somos muy animales en el primer instinto, en la reacción inmediata. Pero si logras sombrearlo, darle su ergonomía y además poner una connotación de un mueble que invita, que es como una alfombra mágica que no tiene patas, o sea, que es algo que no es una tipología reconocible, mejor aún. Siguiente. Y finalmente, esas bancas que flotan, que esto ayuda, son problemas muy elementales, pero el mantenimiento, barrer, limpiar por debajo de los amoblamientos públicos, la textura de la madera, que es perfecta cuando es fría, cuando es caliente, y esta escala, que para mí es fundamental. El ser humano es la razón de ser de cualquier megaproyecto o proyecto de gran escala. Si perdemos, digamos, esa noción de esta cotidianidad, de esta niña que está soñando en un arenero, mil cosas, perdemos la brújula en el espacio cívico. Siguiente. Y lo que pasa mucho en nuestras ciudades, por la emigración del campo a las ciudades, como esta ilusión de oportunidad, porque es físicamente una ilusión. Lamentablemente la gente llega y lo que encuentra es un desamparo, un desarraigo y entra de inmediato la violencia. ¿Cómo traer aquellos elementos lúdicos que por fortuna muchos hemos podido vivir afuera de las ciudades, en quintas, en fincas, en paseos, en otros territorios? Entonces esa idea del agua como un elemento fundamental con su ruido, donde te podías sentar y desaparecer de lo urbano. Siguiente. Vemos entonces, ahí no había ningún letrero para decirle a los niños qué hacer. Y finalmente, creo yo que con una pregunta que nos hicimos con Ana Elvira Vélez y Joana Espera, coautoras del proyecto, era ¿qué faltaba en la ciudad? Faltaba un parque muy para el esparcimiento de toda la familia, entendiendo toda la familia de 100 años a un año, y como la dignidad de los materiales, si bien queríamos que se descalzaran en la zona de arena, se acabaron descalzando en toda la plaza, y el gerente muy inteligentemente lo bautizó la Plaza de los Pies Descalzos. Eso fue a posteriori. Siguiente. Y lo que yo creo que tenemos que hacer en Latinoamérica, en todas nuestras ciudades, planear como los europeos, o posiblemente con los americanos, otras culturas, es muy difícil, hay que hacerlo. Pero nuestros crecimientos, o sea, nosotros vamos cambiando tan rápido y la población va creciendo tan rápido que hay que tener proyectos detonantes que ayuden a resolver problemas inmediatos y que orienten las actividades de la planeación. Medellín, el centro, digamos, allá estuvo José Luis Sert, haciendo un plan maestro en el 50, cuando se construyó habían pasado como 30 años, que es un proyecto de cualquiera de nosotros construido 30 años después, anacrónico, ya tiene que tener unas deficiencias, por más visionarios que podamos ser. Siguiente, y eso se convirtió en el Palacio de Exposiciones, está acá, este es la plaza de eventos, el centro de convenciones. Siguiente, no lo hicimos en el estudio. Y algo que es muy importante en nuestras ciudades, nosotros entendimos el desarrollo como ingenieros viales y casi todas las planeaciones metropolitanas las asumieron en principio ingenieros. Entonces lo que era avanzar, desarrollarse era acabar con un tejido urbano, como ven acá, estos deprimidos, glorietas, y se cortó la ciudad. Esto es parte del proyecto de Wiener y Sert. Y donde parece imposible recrearse, pasársela bueno, gozársela, hay que pensar que a veces son los únicos lotes que tenemos o, por fortuna, los lotes que nadie quiere. Aquí es un tip
para que empiecen a hacer proyectos ad honorem, gratis, hasta que alguien lo compre, en estos sitios casi que desolados, desahuciados. Siguiente. Y claro, entonces la idea era, el éxito del parque de Pies Descalzos fue tal, se volvió un parque casi que infantil de recreación y se quería algo más noble, más tipo reflexión de la cultura zen. Los gerentes, los empresarios dijeron que cambiaran y me dijeron, pasen los niños a otro sitio, porque no los queremos ver todo el día bañándose en calzoncillos. La gente empezó a llegar en autobús con flotadores puestos y iban a hacer lo de siempre, iban a ponerle rejas, chuzos, apagar el agua. Entonces dije, lléveme a los niños a otro sitio. Y el sitio que había era el mal, esa esquina de la glorieta. Siguiente. Entonces se hizo como un tejido, unos deditos, básicamente una persiana que aludía a elementos míticos de cualquiera, de las historietas, las cuevas del fantasma, o sea, como una catedral de agua, una construcción espacial de agua, donde los niños pudieran ir a recrearse. Está prohibido que se quiten la ropa y pongan vestido de baño, entonces tienen que meter con la ropa entera, eso me encanta. Siguiente. Y claro, los niños son suicidas, o sea, un niño puede quedarse 10 horas bajo el sol y no come, no entra al baño, no le molesta nada. O sea, él padece el sufrimiento a las 10 horas. Pero los padres son los responsables de que el niño tenga cierta seguridad en el espacio público. Y sobre todo en Latinoamérica. Entonces, si uno no escampa al padre, lo que logra es que el padre se aburra en 2 horas y se lleve al niño. Un niño riéndose no es capaz de doblegar al papá o la mamá o al hermano mayor. Entonces, la idea para que un niño aguante 8 horas es que el papá y la mamá estén escampados, tengan agua para tomarse, una gaseosa, y este muro inclinado está pensado para que tengan la posición de observación. O sea, los obligo a que tengan posición de estar cuidando. Siguiente. Pasamos a otro proyecto. Esto también tiene una anécdota. Después de hacer este anterior, la directora de la Fundación EPM, sin ánimo de lucro, me pidió que hiciera unas rayitas de un planetario que tenían un presupuesto de 600 millones de pesos para arreglar el planetario de Medellín. Yo paso a ver el planetario, yo hace días no iba, encuentro esto, rejas, este estado de la maleza, un parqueadero. Siguiente. Y decido que el problema no está dentro y que el problema del presupuesto no es un problema mío. Entonces yo le hago una propuesta, le digo, mire, le mostré unas rayitas, así unos fotomontajes de astronautas flotando adentro, pues una tontería, pero para decirle que lo que necesitamos hacer era sacar la actividad del planetario a un parque para ver las estrellas. ¿Y por qué ahí? ¿Y por qué ver las estrellas? Parece medio ridículo el argumento. Es porque este es el epicentro, digamos la zona central geográfica de Medellín, donde todas las comunas nororiental y noroccidental, los sicarios, toda la violencia de Medellín se estaba dando. Entonces, de una manera que a veces es ingenua, más bien no, corrijo, inocente. Ingenuo es no tener conocimiento de nada y atreverse. Inocencia es creer que se pueden cambiar las cosas bien informado. Entonces, que si uno se acuesta a ver las estrellas y si lo logra, nadie puede pensar que es una ciudad violenta. ¿Por qué? Porque ¿dónde vemos las estrellas? En la playa, todos tranquilos, en un claro en el bosque, en cosas como idílicas y que creemos que tenemos paz. Siguiente. Me dijeron que estaba como absolutamente perdido porque en nuestra cultura acostarse, somos muy católicos, acostarse es sexo, acostarse es drogadicción, acostarse es perezoso. Nosotros tenemos una cultura que dice, el que madruga, Dios le ayuda. O sea, estamos criados para trabajar, no para descansar. Y esto era la vagancia, era permitir el leisure time. Esa palabra de acostarse a ver las estrellas me causó más problema que el edificio. Entonces, muy rápido, unos rayones muy básicos para empezar a entender qué era acostarse a ver las estrellas. Siguiente. Entonces, este era el planetario existente. Había un problema, el lote era hasta la mitad. Y cuando propuse el que quería una plaza necesitaba sacar 70 coches del parqueadero que había. Y por planeación me dijeron que no podía quitar 70 coches, que había que sustituirlos. Y yo le decía, pero mira, aquí está una estación del metro en la esquina, es una zona donde la gente no tiene autos, ¿para qué sustituir?
traté de que fueran enterrados, no dejaron por presupuesto, pero básicamente lo importante en esa anécdota era decir, mire, el espacio principal, el aula del planetario principal debe ser la plaza, un sitio para ver las estrellas y hacer un edificio complementario que sí permitiera un uso futuro de cultura, pero era el truco que a bien salió a la perfección para meter 70 carros en un parqueo con ascensor. O sea, si esto no hubiera resultado, posiblemente yo estaba dándoles una charla de una prisión o algo por haber hecho un súper estacionamiento suntuario. Siguiente. Entonces, se aprueba el proyecto, no me dejan hacer el subsótano, entonces hacemos la idea del edificio y un edificio que se concibe con grandes alturas para ser un edificio de uso cultural. Está el planetario, está toda la estructura central, digamos, esa plaza abierta, pero aparecen en los costados, por la geometría, yo decido seguir la axialidad del planetario, una serie de microclimas, de nichos, donde la gente pudiera estar muy bien en pequeñas convocatorias espontáneas. O sea, que no necesitáramos, como decía Danilo, el evento extraordinario. Pero a su vez había que tener un truco para atraer a todas las clases sociales. Siguiente. Entonces, se compra todos estos lotes, que no había presupuesto, se hace el edificio nuevo, supuestamente un parqueadero, y tengo que lidiar con eso. Y aquí hago un paréntesis. Cuando uno va a pensar la ciudad, uno tiene que descartar el presupuesto. ¿Por qué? Porque un supuesto es algo más o menos que nadie sabe, y algo previo a algo que más o menos nadie sabe es nada. Entonces, que hay siempre un presupuesto, es lo que sobra a un gobierno de la billetera o la caja menor o alguien que decide una noche, tengo $200, 200.000. Y así no se piensa la ciudad. Entonces, esto acabó siendo 12.000 metros cuadrados, de 600 millones nos gastamos 12.000 millones y lo mejor, yo no hice el planetario a lo que encargaron. El planetario lo hizo otro arquitecto y yo hice todo el elemento exterior y el nuevo edificio. Siguiente. Y claro, cuando uno cree que eso va a funcionar, uno tiene que tener un plan A, B, C, D, no puede ser uno ahí sí ingenuo. Si la iluminación de la ciudad no me dejaba que la plaza fuera un sitio ideal para ver las estrellas, yo tenía que subirme a un cuarto piso, o sea, tenía que superar, digamos, los edificios vecinos para no tener contaminación y convertir todo el edificio en otra plaza más para que se garantizara que sí o sí se vieran las estrellas o al menos la ciudad pareciera estrellada. Siguiente. Y claro, después de esto, como el ADN, creo que cada parte del espacio cívico y sobre todo el amoblamiento no puede perder la connotación de la gran idea y viceversa. Es la primera pregunta, bueno, ¿cómo es un mueble para ver las estrellas? O sea, yo no conozco Jaipur, conozco Tikal, conozco una cantidad de cosas, pero no tenía ninguna referencia de muebles para ver las estrellas en el espacio público. Entonces empiezo a diseñar unas ideas, unos objetos que además deben ser los juguetes de niños para sustituir los mataculines, que sirva de mesa si se va a tomar un trago, para varios amigos, para acostarse, para hacer equilibrio, y luego cómo se pasa a esa ergonomía, a ese cuidado del milímetro para que esa pieza sea absolutamente exquisita, funcione, pero que además nadie detecte todo el pensamiento que hay detrás. Y ahí la abstracción es muy importante. Siguiente. Y es para esto. ¿Por qué la abstracción? Porque si un objeto se repite en el mobiliario, pues en el espacio público, si hay una cantidad, debe convertirse en una pieza casi que escultórica, casi que una pieza de obra. Si esto se presenta en una galería de arte y se le pone un nombre más rimbombante y no hay nada, pareciera que no tiene ningún uso, sino que es básicamente un elemento conceptual. Y está pensado absolutamente en la ergonomía. Y miren las ranuras para que no se encharque. Todo está diseñado para que no haya agua, para que la temperatura te ventile la espalda, o sea, para que sea absolutamente confortable. Siguiente. Y claro, los niños son muy lúcidos y saben recrearse. Y el niño, como si usted lo ven como padres de familia, si usted le da un juguete muy diseñado, él hace 3 veces y lo bota. Porque él lo que necesita es poder recrear, repensar, reimaginarse permanentemente. Entonces un mueble como estos va a ser infinito en el uso de los chiquitos, bueno, y hasta los grandes. Siguiente. Vemos el parque ya de noche. Siguiente.
Y claro, hay veces como diseñadores nos engolosinamos haciendo la super silla, el super mesa. Yo hice un taller con 2 universidades, con estudiantes, hicimos como 45 muebles. Después de 6 meses yo le dije a todos, vea, no vamos a usar ninguno. Casi me pegan. Le dije, mire, ¿sabe cuál es la conclusión? No hay nada mejor para ver las estrellas que un talud verde, siguiente, un talud de deck de madera, siguiente, o un talud de piedra. Entonces, había que suspender la proliferación de una cantidad de muebles y dejar que no saturaran la temática aparentemente, que no importaba si se llevaba a cabo en un momento dado. Siguiente. Pero cuando les dije que era el espacio cívico es de milímetros, si uno quiere que la gente se acueste en el piso, hay que tener 2 consideraciones fundamentales o 3. Una es que esté casi como una alfombra mágica que uno tira, una alfombra y dice, o una estera, que uno, bueno, pongámosla en la grama y me va a acostar. Entonces, el material tiene que ser concebido con esa metáfora, con ese concepto de una manta con urdimbe que esté absolutamente tejida, que no se quiebre, y empezó a diseñar unas piezas especiales, ver aquí en los encuentros cómo tener que apalancar el concreto, etcétera. Siguiente. Y hay veces diseñamos muchas cosas y la técnica nos dice, mire Felipe, es más costoso hacer la pieza que ponerla en el sitio con los 5 centímetros que ya teníamos preestudiados. Ahí sí valió la pena el dibujo, no se perdió el dibujo. Y vienen unos artesanos a terminar esa manta. ¿Y por qué era importante esta traba? Porque normalmente en estos puntos el espacio público junta el material y por ahí se quiebra, por ahí se va la losa, por ahí se va el deterioro. Y conceptualmente era súper importante que esto se diera. Y el otro problema era cómo se escurre rápidamente y no se pierden los cárcamos. Y hoy en día ya hay toda una cantidad de cárcamos prefabricados de estos. Era hacer unas ranuras prácticamente invisibles que escurrieran el espacio público de inmediato. Siguiente. Y ver entonces cómo ese tapete llevó una construcción de topografía. Esto no tiene un mortero de pega, era el concreto, se ponía cemento y se pegaba la piedra. O sea, era rigurosísimo el sistema de pega, pero miren la calidad obtenida en un sitio que era labiado, que era trapezoidal, todas las complejidades del mundo. Siguiente. Y claro, si Medellín es un poco más fresco que ustedes, pero ustedes se imaginan qué es hacer toda una plaza para ver las estrellas. ¿Qué hace el ciudadano entre las 11 de la mañana y 3 de la tarde? Sería absolutamente un hervidero, o sea, sería un espanto. Entonces, hay que planear un esquema de sombras. O sea, como en el diario vivir, antes de que salgan las estrellas, que son muchas horas, el ciudadano podía atravesar, no una diagonal absoluta, pero sí le daba parámetros para que él se pudiera escampar y sintiera confort y no tuviera que correr o atravesar rápido la plaza. Siguiente. Y esto empezaba obvio con los edificios. Entonces aquí el clima y el edificio empieza a ser, esto es una gran sombrilla. Siguiente. Como la naturaleza obvio era fundamental. Y en el caso, digamos, de una ciudad violenta, lo que es exquisito en el día para la sombra, como esta banca continua, en la noche iba a ser muy peligroso el entorno o el contorno del espacio para ver las estrellas. O sea, nadie iba a ver las estrellas porque se iba a asustar con una oscuridad absoluta. Entonces nace la necesidad que el arcorje del árbol tenga la iluminación. Y aquí hay un detalle que me parece sencillísimo, pero me parece, con toda modestia, muy inteligente. Y es, ¿qué pasa cuando las canecas, las papeleras están puestas en el espacio público? Normalmente, si la pones en el césped, debajo, como eso, la putrefacción es abono, el césped se come la caneca, se la va derruyendo. Si la pones en el piso, va dejando una estela horripilante de color y olor, y básicamente entonces parecía sensato que todo eso que se pudre, que básicamente es abono para las plantas, cayera directamente a las plantas. Y el sistema, esto funciona también como un colector de aguas lluvias. Siguiente. Yo creo que esos pequeños detalles hacen que un espacio público o un espacio cívico perdure. Y claro, elementos ya menores de la arquitectura como esta gran pérgola, o sea, que esto es una construcción, un instrumento de sombra absoluto. Y vemos esta
cualificación, digamos, del mueble. El mueble está hecho para hacer una mesa de picnic o una sala. O sea, yo me puedo sentar de esta forma o picnic y de la otra forma. Siguiente. Y lo que yo llamo la predisposición de acciones por edades, o sea, el espacio cívico tiene que pensar, insisto, del 1 a 5, de 5 a 10, de 10 a 15, aquí lo puse en 4 categorías, pero si no percibís eso desde el diseño y lo asumís como un ser abstracto, te estás equivocando porque cada edad asume el espacio público desde una perspectiva de confort, ergonomía diferente y mentalmente. Entonces, empieza uno a disponer a ver en realidad dónde van a estar los niños. Caito, los niños están en la arena, en el agua, los abuelos, los padres, y tratar de anticiparse cómo se va a manejar esa gente en el espacio público, aunque sea, digamos, un cliente abstracto. Siguiente. Y claro, miren entonces esa permanencia de la familia. Son niños ahí chicharronándose con el sol. Esto está pensado que es una silla, por eso está inclinado el respaldar, no es simple diagonal porque sí, es ergonomía, es una silla más. La altura para que proteja al máximo la lluvia, el sol, porque si la pérgola es muy grande no funciona. Siguiente. Y claro, entender que cualquier desnivel, cualquier cambio de superficie en el piso es fundamental. Miren el rigor de las juntas constructivas, cómo todo parece sencillamente un tapete sobre una morfología rústica. Siguiente. Y claro, la gente es tal vez la materia prima fundamental del espacio cívico. Es la que tiene que aportar el color, el movimiento, la espontaneidad. Es lo que hace que sea absolutamente infinito. Muchos arquitectos, aunque no lo crean, piensan tanto en el espacio público para ser visto. Es más, les gustan las fotos sin gente. O sea, es como una aberración que se ha usado. De hecho, hay en el movimiento moderno que se hablaba de la categoría de la arquitectura. Si, por ejemplo, en las casas, si un cliente decía que era inhabitable, era porque era buena arquitectura. Yo definitivamente no creo ese sofisma de distracción. O sea, la arquitectura, y sobre todo cívica, tiene que ser bueno para todo el mundo. Y no tengo que instruirlo ni pasarlo por la escuela de arquitectura ni de filosofía. Siguiente. ¿Y por qué el agua? Porque somos un valle con agua y el agua se había perdido. Miren la inmediatez, digamos cómo se escurre, pero sobre todo miren esto. Claro, en Medellín, ¿qué ocurre? Nosotros no tenemos estaciones tampoco, pero hay chaparrones que vienen y van en 5 minutos y entonces la gente cuando hay un chaparrón sale corriendo para la casa, coge el metro y se va. Yo quiero que se queden. Y en esa quedada, que esta no es una muy buena foto, hay veces se apeñuzcan tanto que yo insisto que ahí he creado parejas, he hecho matrimonios, noviazgos. O sea, porque cuando te chocas con alguien, lo mínimo que puedes decir es perdón. Lo miras a los ojos, empiezas una conversación y cuando menos pienses te casaste con ella, tienes 3 hijos y todos se van a acordar del parque de los deseos. Eso es el espacio público, el espacio de convivencia por excelencia. Siguiente. Y claro, era la pedagogía, sacar ya el planetario no era un sitio científico ya con toda la tecnología que había. Entonces nos parecía fundamental sacar la pedagogía con unos instrumentos pedagógicos afuera, lo hicieron varias universidades, y que se convirtiera en un aula de clase, y eso es la ciudad educadora. Siguiente. Y faltando, con un cambio de alcalde, faltaban 7 días. Aquí estaba, ya lo conocen, Alejandro Echeverri de Urban, con el alcalde nuevo que odiaba al alcalde que hizo el proyecto anterior. Era odio visceral. Yo llamo a Alejandro y le digo: Alejandro, van a firmar un contrato para un parqueadero para 7 años. Y yo quiero que sea la sede de la red juvenil de bandas de música, que es tal vez el programa social más importante en Medellín. Y logramos que detuvieran ese contrato, y básicamente hoy se llama la Casa de la Música e invita a todo el mundo en el ámbito de la música. O sea que los homeless, y eso es muy importante cuando proyecten la ciudad, traten de detectar en una investigación cuáles son las instituciones homeless que han sido tan fuertes, tan arraigadas en la cultura, que siguen sin plata, sin lugar, y siguen, son agarridos, son luchadores. Esos son los que hay que buscar, son los clientes ideales para este tipo de arquitecturas. Siguiente. Y todo el mundo decía: mire, Felipe, eso funciona en Dinamarca, en Suecia, en Inglaterra. En Medellín, en el centro más violento del país, del mundo, la gente acostarse
a ver cine al aire libre. ¡Qué inocencia, qué ingenuidad! Esto fue en el día de la inauguración, en el 2000, creo que 3, 4. Ha funcionado así desde entonces. Y la Universidad de Antioquia, que es el vecino que se mantiene en huelgas públicas, que tienen todas estas manifestaciones agresivas, nunca se han metido con esto. Siguiente. Y claro, el palco. La idea es que cuando uno tiene sitios públicos, la idea de los invitados VIP, de poder traer a las Naciones Unidas, de traer al presidente de la República, eso es clave. En Medellín, cuando los reyes de España fueron a inaugurar la Biblioteca España, eso tuvo un significado tan importante como la arquitectura. Entonces, poder tener, bueno, aquí están ensayando, pero poder tener o pensar estos espacios para todas las categorías es fundamental. La política ahí es clave. Siguiente. Siguiente. Y esto fue previo a Sergio Fajardo, que fue cuando se empezó a planear la ciudad 12, 14 años. Aquí cada alcalde hacía lo que fuera. Y en un sitio que estaba absolutamente desterrado, la calidad humana, la gente llegaba a la Universidad de Antioquia, se bajaba en el metro, entraba al campus que está enmallado, es una reja, me he dicho, horrible. Esto estaba lleno de talleres. Como en menos de 5 o 6 años se vino una detonación de proyectos porque se volvió a creer en el sitio mejor dotado de la ciudad. Universidad, Jardín Botánico, Parque Norte. Siguiente. Siguiente. Y se invitaron allá a concursos, otros arquitectos. Siguiente. Y así se construye la ciudad, con esa noción de la posibilidad, de la oportunidad. La biblioteca es un lugar donde estaba abandonado 35 años. Lo irónico es que estaba la gobernación y la alcaldía al frente, el peor lugar. Drogadicción, prostitución, todo. Y este era el sitio. Siguiente. Pero nadie encargó una biblioteca en ese momento. Me preguntaron que qué podíamos hacer con la biblioteca de PM, que se consultaba más por personas de afuera que internos, que si la podíamos instalar acá. Tratamos de recuperar el edificio, finalmente estaba en estado de ruina, la estructura no era viable. Siguiente. Y lo que es fundamental, si bien este es el sitio, aquí, lo que empieza uno a entender que puede ser una participación de una pieza en todo un sector. Este es el río, toda la zona verde alrededor de la plaza de toros, del Teatro Metropolitano, allá está el Parque de Pies Descalzos. O sea, ¿cómo cree uno que ese planteamiento de venir y ser, casi que la idea de la ciudad jardín, del edificio suelto, había que retomarlo? Parecía interesante por los edificios que ya estaban constituidos. Siguiente. Este tipo de trabajos hay que hacerlos, ustedes como estudiantes ni se diga, o sea, hay que entender, desde Google Earth es la mejor herramienta, pero esto es otra herramienta. Siguiente. Y pensar que se va a densificar con vivienda. Siempre que hay una cualificación en el espacio cívico en la ciudad, hay que pensar que tiene que venir la vivienda, si no está. O sea, el 95% de la ciudad es vivienda y es donde menos nos invitan a los arquitectos. O si nos invitan a los promotores con una revólver en la cabeza y no hay nada que hacer. Siguiente. ¿Qué ocurre? Cuando se empieza a hacer la biblioteca, simultáneamente hay un concurso de la plaza, se la guana Juan Manuel Peláez, empezamos a trabajar simultáneo. Y este barrio, que es todo lo negativo de la ciudad, estaba aquí en este lado. Y la plaza estaba en el lado contrario. Entonces, si nos vamos a elementos clásicos, uno tendría que haber entrado por el frente de la plaza y esto se hubiera convertido en una parte posterior. O sea, le hubiéramos dado la espalda a la parte que más tenía que cambiar la ciudad. Entonces, en un truco que logré pensar era, si voy subiendo, paso la biblioteca, la atravieso, subo un nivel, o sea, no me mezclo del todo, me mezclo a un nivel visual, y hago que se ingrese por detrás. O sea que hago que el edificio no tenga derecho ni revés, ni nalga, ni frente. Siguiente. Y algo fundamental cuando se hace un espacio público, cuando se hace un centro cívico, ¿qué es? Que el centro cívico funcione aún cuando está cerrado todo el programa. Si la biblioteca cierra a las 8 de la noche, el edificio tiene que seguir emanando información, cultura. Entonces, en esto que era el barrio más negativo, esta pasarela cubierta, y aquí hay otra connotación de muchos de mis edificios, yo aborto la idea de una puerta central en un eje. Esto tiene 5 puertas.
desmitificar o quitar esa idea representativa de la arquitectura, de la puerta donde hay un guardia que te dice entras o no entras, es muy importante para comunidades que han estado al margen de lo público y de lo cultural. Entonces, hay que generar cultura a las 3 de la mañana abiertamente. Siguiente. Y se crea esta galería con Duratrans a manera de avisos de todos los locales comerciales. Yo me puedo sentar con mi novia a las 4 de la mañana y siento y estaría viendo una exposición, un balcón de la ciudad. Siguiente. Y así ha funcionado permanentemente. Pero hay algo importante también en este espacio previo a la biblioteca. Cuando una parte de la población se le niega la calidad o la equidad, ellos se mueren del susto cuando alguien les dice que es público y está muy bien hecho. En Medellín eso no lo creen, porque veníamos muchos años sin hacerlo. Entonces, estos espacios de transición, esos espacios donde la persona pierde el susto, va entrando de a poquitos. O sea, él entra hasta aquí un día y de pronto se queda 7 minutos y se va. Y así logra entrar. Crean en eso. Cuando aparece algo así como salido de toda aspiración y le dicen a alguien que es gratis, que nunca ha tenido gratis, le causa mucho temor. Siguiente. Y hay que hacer todos los trucos posibles. Yo insisto que los niños son las personas que más ayudan a cambiar una actitud negativa hostil. Este es el nivel de la acera, del andén. Esta es la parte del barrio Mala. Aquí ya hay un espacio de doble altura, la biblioteca de los niños. Aquí ya se empieza a leer poesías, cuentos de Rafael Pombo. O sea, ya en las letras, que además funcionan como un tamiz, porque es el poniente, empieza a haber cultura. Siguiente. Y cuando la gente ve los niños, y me faltó esa foto lamentablemente, yo pienso que si yo voy a asesinar a alguien, de pronto veo unos niños durmiendo, abrazados, leyendo un libro, de pronto es tu sobrino, hasta tu hijo, uno puede pensar, bueno, tal vez lo mato mañana. O sea, hay algo de ternura. O sea, la ternura es un elemento fundamental en la connotación del espacio cívico. Y eso puede sonar cursi, pero me lo creo seriamente. Siguiente. Y esa idea que acaban de ver anterior, que es esto, cómo, si bien lo han hecho todos los arquitectos cuando se aproximan al mundo comercial, la cultura tiene que ser una vitrina abierta. Entonces, tengo que antojar a la gente de los libros, pero a su vez, de adentro, tienen que ver la ciudad. O sea, que aparezcan 1000 ojos y no la policía. Siguiente. Y algo que he venido desarrollando en los proyectos, las plantas, para mí, de un edificio cívico, un edificio cultural, debe parecer absolutamente inocente. Una retícula que parece no pensada. Eso lo hubiera hecho yo. ¿Qué tan fácil? Rectangular, no pasa nada. ¿Por qué? Porque creo que debe haber claridad en la lectura interna. Pero a su vez, en este caso, la biblioteca había que generar o salvar una dicotomía. Cómo generar una concentración para leer y unas visuales de la ciudad permanentemente. Y en esa planta tan ingenua, aparentemente tan inocente, empieza a haber unas secciones muy complejas. Siguiente. Y en esas secciones muy complejas aparece esta otra construcción afuera, que es donde la escala del ser humano, mire, esto sí es una escala metropolitana, un edificio, digamos, simbólico, pero aquí hay una escala absolutamente íntima. Que, mire, y esa idea multiescalar de varias proporciones es clave para la arquitectura. Ahí difiero mucho yo de la modernidad, que básicamente cogía muchas veces una sola sección y se iba casi que al infinito con esa misma altura. Yo creo en esa idea de poder. Yo he tratado, y por eso forzo mucho los edificios, que lo puedo tocar con el techo, posiblemente tenga ese problema, pero sí creo en esa inmediatez y lo mismo que creo en esta noción de edificio urbano. Siguiente. Y como parecía muy sensato jugar casi con una fluidez permanente de la espacialidad que operaba conceptualmente como una pirámide. Mucha gente en el primer piso que se quedaba muy poquito tiempo y después muy poquita gente que se quedaba mucho tiempo en las salas de investigación. Entonces, ver cómo esa construcción, digamos, como una cinta de Moebius, como una cosa permanente, donde yo podía ir cada vez y reinventarme los recorridos, es muy importante. Siguiente. Entonces, un poco como
Alicia en el País de las Maravillas hay 3 escaleras y uno piensa, pues ¿por cuál me subo? Me llevará a un sitio distinto. Va al mismo sitio, pero me puedo bajar por la otra, subir. Y las alturas, este es el sitio de investigador, pero los investigadores son vistos por la otra gente. O sea, es aspiracional. Yo quiero llegar allá a ser un investigador. Y como unas bandejas temáticas con los pasamanos, si yo me siento, se me pierde el espacio, pero si yo me paro, hay una fluidez, hay la posibilidad de mirar el todo. Siguiente. Son aulas temáticas de capacitación, por eso el escalonamiento, aquí se proyecta, y estos son los mezanines de investigadores, y aquí están los balcones hacia la plaza. Siguiente. Siguiente. Y cómo definitivamente, mire, la biblioteca está cerrada, pero sigue siendo un escenario, un receptáculo para todo tipo de evento, festival de poesías, etc. Aquí, por fortuna, pude trabajar con Juan Manuel Peláez y generar unos conceptos compartidos. Siguiente. Y lo que parecía imposible en el primer edificio en Pies Descalzos, que era el primer intento de traer el agua al público en general, a la civilidad, era que todos los edificios que se iban haciendo se iban creciendo la cantidad de agua, pero sobre todo acercándose al agua. O sea, si uno quiere el agua, tiene que tener un muelle. Si uno quiere el agua, tiene que tocarla. Y los países nuestros hacen que planeación se retire del agua. Y aspiraba que el que tenía que seguir, porque iba a ser un proyecto de costo político muy alto, era la reconversión del río. Siguiente. Que finalmente era decirle a todo el ciudadano que eso éramos agua, aunque no nos viéramos. Siguiente. Y por fortuna, no fue un concurso que me gané yo, se lo ganó un grupo joven de arquitectos. Se está haciendo el primer tramo del Parque del Río. Siguiente. Y en el proyecto de colegios de calidad de Fajardo, se optó por darme un lote acá, había un concurso de méritos, y esta es la Comuna 13, la comuna más violenta de la ciudad, y había unos caminos trazados de un antiguo colegio, una fábrica, y unos senderos ya que conectaban las comunidades. Siguiente. Entonces, lo primero que se me ocurre es hacer un plan maestro, bautizarlo casi que un parque metropolitano con canchas, recuperar zonas históricas para la tercera edad, etcétera, y empezar a abortar la idea que llevamos usando por miles de años del colegio como claustro. Sin darnos cuenta, llevamos perpetuando el claustro como sitio de educación. Siguiente. Y en esto que estaba absolutamente denso, poblado, no se veía un verde, y este era el lote, y el colegio ocupaba una manzana, 80 por 80, está la pregunta de cómo ocupar una manzana sin perder verde, sino por el contrario, extenderlo, pero rehuir el claustro y hacer que el edificio fuera una plataforma pública traspasable y respetar esos caminos. Siguiente. Entonces, este es el colegio que existía, se volvió primaria para controlar a los niños en el patio, eso sí, adolescentes, y cómo estos senderos empiezan a atravesar el edificio y hay unos senderos perpendiculares al eje central. Siguiente. Entonces se piensa una cubierta casi como un jardín botánico arriba, como un gran cultivo comunitario. Todo este sendero se pasa por la mitad, aquí se definen unas rampas para entrar a la parte controlada, pero los papás podían entrar a la zona del polideportivo, ver el niño jugando, pero no están dentro del colegio. O sea, que fuera abierto, lo mismo que los laboratorios. Y por acá unas calles menores internas. Siguiente. Empieza la construcción, vemos esas calles perpendiculares a la plaza central, continuar esos caminos que existían. Siguiente. Tengo que reconocerles públicamente, este es un fotomontaje, el verde. Lo impermeabilizaron, llevo peleando 8 años que lo pongan verde, no he podido. Sigo presionando que sea esto. Y esta es la gran boca, la gran entrada a una plaza calle, yo ya no sé cómo se llama, que puede mostrar todo el contenido de la educación. Siguiente. Y de nuevo, en una planta que había que ser también truculento, porque esto era público. Entonces tenía que parecer muy sencillo el edificio en principio y tener guardado la complejidad. Una complejidad que permite perspectivas y que permite que la gente de este laboratorio, desde la plaza pública, pueda ver qué está pasando en el laboratorio, doble acceso y que todo el edificio se pudiera fragmentar para usarlo 24 horas todos los días del año. Sí. Ya.
Siguiente, otra vez la complejidad. Esto es los balcones y controlar. Siguiente. 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 Y contradecir algo, que la transparencia no sirve para educar. Y yo creo que la transparencia debe ser un elemento que constituye un riesgo importante para que el educador se prepare más y le dé menos vergüenza de decir bobadas y que la gente se antoje de ver las cosas que están sucediendo. O sea, el aprendizaje tiene que venir por antojo, por curiosidad. Siguiente. Y ha funcionado muy bien. Siguiente. Esta es la rampa. Y la interacción o esa vinculación con el barrio. Siguiente. Una mamá creo que desde aquí puede ver si el hijo fue a clase o no. Falta un truco de poner una cachucha roja o algo en la cabeza. Siguiente. Siguiente. Entonces, ¿qué? ¿Ya se acabó? Bueno. Este es un parque educativo en las afueras de Medellín. Siguiente. Pasa. Y este es el pueblo. Un pueblito muy pequeño en las montañas. Y empiezan a ver, este es el lote que se da, la posibilidad, todo se va cuesta arriba. Siguiente. Y parece súper interesante, si es el lote de la esquina, atravesar todo el trayecto vertical de la del pueblo que estaba dejando sus quebradas, digamos, en agonía. Siguiente. Se propone un plan municipal integral que coja el parque educativo y se vaya hasta el polideportivo, bachillerato, y vaya amarrando las quebradas como elementos importantes. Siguiente. Y habían 3 elementos fundamentales, o sea, una tradición de balcón. El municipio se llama el balcón de Antioquia, o sea, las vistas son preciosas, y esa distancia con el centro cívico, la plaza principal. Siguiente. Entonces, este era el lugar. Miren las rocas, parecen prehistóricas, exquisitas, una vegetación absolutamente preciosa. Siguiente. Entonces decidimos hacer como unas fichas catastrales, como una cédula de las rocas, hacerle un levantamiento, nombrarlas, lo mismo con los árboles, y luego hacemos una ocupación con el área sombría, digamos el área que no podía acercar la edificación, y empezamos a detectar el sitio que tenía que ocupar. Este era un edificio de 800 metros. Todo lo que vimos antes tiene 11.000, 12.000, 8.000. Siguiente. Entonces se plantea un truco de decir, mire, cumplimos el programa en las aulas que se pedían, empezamos a paisajear, digamos, toda la zona alrededor. Siguiente. Y de nuevo, lo que les mostraba en el colegio, pero aquí se ve mejor, cómo con los desniveles iba generando una conectividad, una participación activa, permanente, o sea, que el espacio sea interactivo, sea un instrumento que opere bajo una gran cubierta que tenía que respetar el espacio y generar el espacio que no me pedían de programa como el gran espacio público dentro del edificio. Siguiente. Entonces, parece ser muy sencillo, es una gran cubierta como un jardín botánico, como un vivero. Siguiente. Y básicamente queda esto, con un presupuesto muy bajo, una construcción muy precaria, pero es desaparecer la edificación, generar una techumbre que básicamente controla la temperatura, pero el protagonista es el viento, los pájaros, el verde. Siguiente. Y vemos entonces cómo esa precariedad y con la guadua en la cubierta se genera ese clima que hoy se llama LEED y que no sé qué. Eso, insisto, es sentido común. Siguiente. Esos balcones, esa permeabilidad, prácticamente no sabe la gente cómo se llama el edificio, qué tipología es, dónde termina, dónde acaba. Siguiente. Esto fue la inauguración. Yo insisto que cuando uno prevé las cosas, esto se llenó, funcionó como balcón, ya tenían la tarima. O sea, uno sí tiene que prever cuántas acciones. Esa idea del espacio flexible es también no se dejen enredar con eso. Un espacio flexible es Carrefour. Siguiente. Y esto, el eje del proyecto es la cúpula de la iglesia. ¿Por qué? Porque estaba todavía muy lejos y esa cercanía al hito fundamental de un pueblo muy católico era importante. Siguiente. 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 Y finalmente no queda nada sino una cubierta que levita sin tocar un solo árbol, sin tocar una sola piedra. No se ha hecho el espacio, el parque que se debe hacer alrededor, quedó sin hacerse lamentablemente.